Creo que la última vez que nos vimos fue justamente aquí en el Parque Hippies en un debate que hicimos con las organizaciones de la sociedad civil cuando tú te estabas campaña lanzando a la alcaldía. a la alcaldía. Fuiste la única candidata que llegó, De acuerdo. que no dejó metidas a las organizaciones sociales. Y pues Nunca. antes que nada, gracias por volvernos a cumplir la cita y bienvenida a Radio Rendija. No, a ti mil gracias y a Temblores y a todo el equipo por la invitación. Empecemos por saber cómo va la campaña y cómo va todo este proceso de recolectar firmas, que es una tarea titánica. Poquito, pero va bien, digamos, yo estoy contenta con lo que estoy haciendo, estoy contenta recorriendo el país, puebleando, cosa que me gusta mucho, estando en la calle, conversando con la gente, con medios locales, con empresarios, con líderes sociales, estoy contenta. Al que le gusta le sabe, y a mí esta tarea me gusta, y hacer política en la calle me encanta. Las firmas van bien, digamos, ya vamos más o menos en 600.000 firmas, tenemos que superar el millón en diciembre para poder inscribir nuestra candidatura. Lo que va a regular es el país, la verdad, y entre más lo recorro, más me preocupa. Yo siento que además de la polarización, la tensión que ya había, hay una mezcla como de desilusión de mucha gente, incluyéndome. Incluyéndote, ya vamos a entrar en hay una tema mezcla que te tengo ahí. de mucho dolor, pues porque este es un país que vive dolorido, o sea, cualquier país que tiene 10 millones de víctimas vive dolorido. Pero obviamente retroceder un poco en seguridad, que es de lo que vamos a conversar, en particular lo de Miguel Uribe, pues fue un golpe brutal para todos. Y bueno, hay gente que tiene miedo, pues hay gente que empieza la conversación diciendo, ¿usted cree que va a haber elecciones? Y entonces uno dice, wow. Claro, que ese es como, ¿hasta digamos, dónde ya el otro estamos, extremo. pues, no? Pero como todo, también hay esa cosa colombiana increíble y maravillosa de gozarse la vida, de sonreír, de tener siempre como buena energía, como esperanza, como no sabemos muy bien cómo, pero de esta vamos a salir. Ajá. Entonces esa mezcla, digamos, siempre le da a uno propósito y esperanza, digamos, ¿no? Entonces vamos bien. Vamos bien, ya usted está tocando, hay temas de los que vamos a conversar aquí en esta entrevista, pero yo quiero contarle que por esta radio Rendija han pasado ya candidatas y candidatos como María José Pizarro, como Roy Barreras, como Mauricio Cárdenas, como Juan Daniel Oviedo, y hemos conversado alrededor de temas centralmente de las cárceles y de las drogas, y hoy vamos a entrar por entre esa rendija de un tema que pues toca tangencialmente y se entrelaza con esos otros dos temas, que es el tema de la seguridad ciudadana. Yo quiero proponer un panorama para arrancar con este tema que tiene que ver con cómo se ve la seguridad, porque si usted le pregunta a distintas ciudadanías cómo ven la seguridad, todas le pueden decir algo distinto. A las personas LGBTI les puede parecer que la seguridad se trata de poder ir por la calle cogido de la mano con su pareja. A las personas que portan la dosis personal les puede parecer que también se trata de poder portar su dosis sin hacerle daño a nadie por el espacio público y sin ser perseguidas por la policía. Pero también después puede haber algún vecino o alguna vecina a la que le parezca que la seguridad es que no le fumen marihuana en la calle o encima. ¿Qué es la seguridad para Claudia López? Arranquemos por ahí. Primero, es un derecho, digamos, ¿no? Yo creo que una de las cosas obvias, pero que a veces tal vez pasamos por encima, es que uno de esos derechos fundamentales, digamos, es el derecho a ser protegido, ¿no? A vivir en un mundo con reglas ciertas, con la vida cuidada, con las libertades individuales ejercidas sin entorpecer la de los demás. Y te diría que esa es una deuda enorme del Estado colombiano y en general de los estados latinoamericanos. Y la democratización latinoamericana y la colombiana ha cumplido en muchos sentidos, ha mejorado la vida de la gente en muchos sentidos. También, digamos, en el deber de protección y de reducir la violencia. Colombia sí que es el caso paradigmático, digamos, ¿no? Siempre nos comparamos diciendo, bueno, en los 80 teníamos 120 homicidios por cada 100.000 habitantes, hoy tenemos 26, es un gran logro. Y sí, pero yo creo que ahí uno no puede vivir toda la vida de las comparaciones que ya no son comparables. ¿Sí? Y de contextos y de contextos que ya no son comparables. Entonces yo te diría realmente que en los últimos 10 años estuve mirando, no sabía que este iba a ser el tema, pero digamos estuve mirando la gráfica, y yo te diría que realmente llevamos 10 años más o menos, alrededor de 26, 24 homicidios, y como que nos quedamos ahí. O sea, como que tuvimos una reducción grandota, de 120 bajamos como a 60, y luego, digamos, con la desmovilización paramilitar y la de las FARC,
logramos bajar de niveles de 50 a 25. A este estancamiento, ¿sí? digamos. En el Y llevamos que 10 estamos. años como estancados. Y estos últimos 2 años pasamos de 24 a 26. Y entonces ahí, digamos, hay unas alertas. Y eso para nuestra propia historia es, ¿cierto? Es un logro. Pero América Latina tiene el 9% de la población del mundo y el 33% de los homicidios del mundo. O sea, tenemos casi 4 veces la tasa de homicidio por encima de nuestra proporción de población. O sea, pues que esto es una salvajada, ¿no? Esto que a nosotros nos parece más o menos normal es una salvajada. Y Colombia es un outlier dentro de América Latina, digamos. Sigue estando muy arriba. Y teníamos otros en el vecindario que eran iguales o peores que nosotros. Las ciudades brasileñas. Unas ciudades brasileñas, sí. Salvador, Guatemala. Sí, Guatemala. Y muchos de esos han ido mejorando sustancialmente. Entonces, como que nosotros seguimos ahí un poquito estancados, una mejora nuestra. Pero también te diría que otra particularidad colombiana es que la seguridad ciudadana, que ya te digo, digamos un poco que entiendo yo por eso, es algo que siempre queda como en un segundo plano, porque la seguridad frente a las amenazas criminales, existenciales, de seguridad nacional, seguridad pública, son tan grandes y son tan protagónicas que los temas de un país sin narcotráfico y conflicto armado, digamos, ¿no? Tendría unos mejores estándares de seguridad ciudadana y Colombia todavía no los tiene y la seguridad ciudadana siempre queda detrás de esas dos cosas. Siempre queda detrás de los actores armados ilegales y de los narcos. Pero en la vida de la gente, lo que va por delante es la seguridad ciudadana. Lo que va por delante es el hurto, es la extorsión, es el cosquilleo, es la violencia contra las mujeres, son todas las formas de violencias basadas en género o identidad. Entonces, esto es lo protagónico en la vida de la gente, esto es lo que realmente atormenta a la inmensa mayoría de la gente. Pero el Estado y el debate público siempre está concentrado alrededor de narcotráfico y conflicto armado. Entonces, ahí hay una disonancia muy grande. Y parte de lo que tendríamos que hacer en la etapa que viene es equilibrar esas cosas, ¿no? Es como que el narcotráfico y el conflicto armado, que por cierto el conflicto armado político, en mi opinión, se acabó hace 10 años y en parte estamos en este empantanamiento en este instante porque seguimos tratando de usar una camiseta forzada para un fenómeno que ya no existe y para liderar unos tipos de grupos que efectivamente ejercen violencia, pero que no tienen nada que ver con el conflicto armado político que tuvimos 60 años. Ese pues con sangre, sudor y lágrimas, pero lo terminamos. Y llevamos 10 años patinando, que si la paz sí, que si la paz no, que si sigamos usando los mecanismos de paz para un fenómeno que es de crimen organizado transnacional. Y esa patinada de 10 años nos está saliendo carísima y la estamos sintiendo en este instante. Y la cereza en ese pastel ha sido la paz total, que no está saliendo bien, creo yo. Entonces, digamos, un poco en ese contexto estamos y yo creo que uno de los desafíos grandes que a mí me ilusionan en esta etapa pues, de candidata a la presidencia y ojalá de presidenta, es primero volver a poner a la seguridad ciudadana de primera, ¿no? No dejarnos arrastrar por el desquicie nacional e internacional de que el narcotráfico es el principal problema de Colombia. No, el principal problema de Colombia es el hurto, es la violencia contra las mujeres, es la extorsión. O sea, eso es lo que realmente más afecta, lo que la gente y la ciudadanía entiende por seguridad y lo que espera que le mejoremos. Y segundo, creo que tenemos un desafío y es, el otro día que estuve en un conversatorio de la Corte Constitucional que va magistrados de muchas cortes, entre ellas 2 magistradas ecuatorianas, yo les decía, mire, como se acabó el conflicto armado político y como lo que tenemos es crimen organizado transnacional y como la paz total ha sido este desastre precisamente por poner una camiseta que no encaja en el fenómeno, ¿qué haríamos, cómo enfrentaríamos el crimen organizado transnacional que tenemos si nunca hubiéramos tenido conflicto armado político? Si no nos hubiéramos inventado toda esa arquitectura legal e institucional de la paz, de las negociaciones de paz, del delito de rebelión, de sedición, etc. ¿Cómo trataríamos ese fenómeno si nunca hubiéramos pasado por ahí? Muchos países se enfrentan mafias y crimen organizado, prácticamente todos los países del mundo. Y los que no han tenido conflicto armado, pues lo que crean son fiscalías antimafias y unos regímenes legales distintos para el crimen organizado que para el delito común. Nosotros no hemos logrado dar ese paso. Y a mí me ilusiona dar esos 2 pasos. Poner la seguridad ciudadana primera y crear un marco casi que filosófico, institucional y jurídico que aborde el crimen organizado transnacional sin las herramientas del conflicto armado político, porque me parece que eso ya llegó a su techo, está saliendo muy mal, va a salir peor si insistimos en meter pues este camello por el ojillo de esta
de esta Sí. aguja. Ahora que le escucho también mencionar el ejemplo del Salvador, en donde se han creado este tipo de marcos, digamos, que le permiten a la fuerza pública exceder sus funciones para poder cumplir con un objetivo, me viene a la cabeza un tema duro que le quiero poner y es un video suyo que circula en redes sociales. Este es un video en donde usted dice que hay que darles plomo a los delincuentes. Y más allá de que si estamos o no de acuerdo con esa afirmación que le digo que no estoy de acuerdo, creo que hay algo en lo que usted y yo sí estamos de acuerdo, y es que tenemos un régimen constitucional y tenemos que garantizar la prevalencia de un régimen constitucional en el cual no existe la pena de muerte y en el cual la fuerza pública tiene que actuar bajo criterios de proporcionalidad, razonabilidad, legalidad y respeto por los derechos humanos. De acuerdo. Me genera, digamos, de alguna forma una duda, ¿cómo va usted a compatibilizar este nuevo marco que quiere crear con la afirmación que la hemos oído decir en redes sociales de dar plomo a los delincuentes, con un marco legal vigente que existe en Colombia que garantiza el derecho a la vida y el derecho al debido proceso, incluso cuando se es delincuente? Perfecto, entonces bienvenido a que esa fue una entrevista de 20 minutos. Ojalá citaras Ok. los 20 minutos. Ok, Bueno, entonces siempre está este sesgo de las redes sociales. pero te lo he escuchado decir 2 veces Oh, con no, Juan 1000. Lozano y te lo No, he escuchado 1000. decir Vas en a una tienda encontrar con una vecina. 1000 versiones. Sí. Pero entonces, si querés dar el debate, citemos los 20 minutos. Listo, cuéntanos ¿Sí? a qué va esa afirmación, Pon los 20 por favor. minutos y entonces así tenemos un contexto más claro. Entonces empiezo por dos cosas. Antes de que tú nacieras, yo expuse mi vida porque tuviéramos la Constitución del 91 con todos los derechos que tenemos. Y yo me siento madre de la Constitución del 91 y ahora que la quieren cambiar y que muchos quieren resetear la Constitución y demás, defensora de ese marco constitucional. Entonces, la expresión dar plomo a los delincuentes no está por fuera de ese marco constitucional y está, digamos, en el marco de que la gente entienda que yo sí creo que tenemos que hacer el uso legítimo de la fuerza, pero hacerlo. Y que al crimen organizado, lo que estoy tratando de oponer en ese debate de 20 minutos, es que al crimen organizado no podemos seguirle dando ni estatus de delito político, ni tratamiento, ni gabelas políticas. Claro, pero entonces, tenemos que enfrentarlos. En ese sentido, con un la- tratamiento no sería un con el de la tratamiento legal Constitución. de captura, judicialización Ah, no, y sí, entrega claro, a la pero a quien nos justicia. reciba con un fusil, nuestra fuerza pública tiene el derecho a reaccionar y usar el uso legítimo de la fuerza, incluso para dar de baja a otro Cumpliendo esos dentro 3 del marco. principios, y en eso estamos de Y acuerdo. los ejerce. Es decir, uno no puede Y entrar tiene derecho a dando hacerlo. plomo. Tiene derecho a hacerlo, sí. Si tú fueras soldado mañana, te mandan a una operación en el Cauca y te reciben a fusil, tú tienes derecho a reaccionar con tu fusil. Para eso te entrenamos. Y esa es tu función. Entonces, eso no nos puede causar escozor, porque esto no es hipotético. Esto es real, le pasa a nuestros soldados y policías todos los días. Y es que cuando hacen una operación legítima, proporcional, planeada, legal, lo reciben con plomo, con que los bombardean con unos drones y les mandan sin cumplir ningún marco legal de nada, ¿no? Les ponen bombas y los vuelven pedazos. Esa es la vida de verdad de nuestros soldados, entonces, y de nuestros policías, en ciertas zonas de contexto. Entonces, no estamos en desacuerdo ni en la Constitución, ni a mí nadie me va a dar lecciones sobre la Constitución. Yo sé qué dice, lo he honrado, lo he ejercido. No, candidata, para creo nada era una en lección. eso. Creo que se trataba de lo poner he dos cosas ejercido- en paralelo que usted misma Lo he puede estar ejercido de acuerdo. como ciudadana durante 35 años, como servidora pública y como alcaldesa, y lo haré como presidente. Sí. Entonces, digamos, para poner las cosas en su debido contexto y no macartizar y no descontextualizar. Ahora, ¿por qué estoy poniendo esa discusión? Por lo que decía antes. Porque yo sí creo que estamos en mora, 10 años por lo menos en mora. El referendo y digamos, el plebiscito por la paz y la desmovilización de las FARC fue del 2016. Sí. Vamos en el 2025, vamos a cumplir 10 años. Y no hemos asumido, ni social, ni política, ni normativamente, que el conflicto armado se acabó. Y ese es el enredo en el que estamos. Entonces seguimos tratando de usar herramientas del conflicto armado, del delito político, de la rebelión, de la sedición, de la ley 48, a una cosa que no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Y eso es de fondo lo que yo creo que está saliendo mal. Por eso yo creo que hay que crear 2 regímenes jurídicos distintos, 2 regímenes operativos distintos, bajo el marco de la Constitución del 91, con todos esos principios que vos y yo compartimos. Uno es el de la seguridad ciudadana del delito común, o sea, de homicidio para abajo, digamos. Ese es uno. Y otro es el antimafia, el anticrimen organizado. Yo, de hecho, creo que para que no sigamos teniendo en segundo y tercer lugar los temas de seguridad ciudadana que agobian a la gente del día a día, tenemos que dejar una Fiscalía General de la Nación que se dedique a eso, a de verdad atender eso, atender las violencias contra las mujeres. La impunidad en feminicidio es
absurda, tema en es el que quiero que ridícula, entremos ahorita, en porque violencia quiero contra los escuchar menores. Sus posturas, pero volvamos a los dos marcos jurídicos a los cuales usted se Son estaba distintos, refiriendo. yo sí creo que deben ser distintos. Eso es lo primero. Hoy no son distintos. Hoy le damos al señor que capturamos por narcotráfico, por crimen organizado transnacional, las mismas procesos, digamos, estándares y procedimientos que al raponero. Eso es ridículo, en mi opinión, ridículo, ¿no? Eso lo que ha terminado es en que esta gente que tiene arma, violencia, plata, corrupción organizada a una escala que es capaz de desafiar al Estado colombiano, nos usa todos esos procedimientos, estándares y garantías a su favor, no a favor del Estado, y no a favor del deber de protección del Estado. Entonces, estamos comparando peras con manzanas y estamos poniendo en riesgo, incluso haciendo impráctico el deber de protección del Estado. Entonces, esa es mi propuesta. Sé que es una propuesta difícil y controversial y estoy abierta a discutirla todo el tiempo, pero lo primero que creo que debemos hacer es, uno, aceptar que el conflicto armado político se acabó. Dos, borrar ese marco jurídico, dejar de usarlo y crear un marco jurídico. Me imagino que dice a futuro, para los procesos que están vigentes, seguir usando No, con los grupos. Creo que es un error. Creo que ofrecerle al al Clan del Golfo estatus político es un error. No me refiero al Clan del Golfo, me refiero a ese marco jurídico de procesos transicionales con quienes se firmaron eso es la estos JEP. acuerdos. No, eso es otra cosa. Esos a los que ya se quietos. sometieron a un régimen de Los justicia. dejamos quietos Pero, ahí. bueno, entonces es que tenemos tres en la vida. Exactamente. Tenemos Entramos en de acuerdo. tres. Tenemos una justicia transicional que está lidiando con el conflicto armado del pasado. De acuerdo. Eso Eso tiene lo unos dejamos plazos, quieto. unos marcos, va a terminar en los plazos y eso hay que cumplir. Y respetarlo, listo. Tenemos unos derecho penal común, digamos, y no tenemos unos, y tenemos los del conflicto armado. Tenemos tres, digamos. Entonces yo creo que el del conflicto armado, check, por sustracción de materia, no deberíamos usarlo más. El transicional terminará su curso. El común debemos mantenerlo con las garantías y procedimientos que existen. Habrá cosas que podremos mejorar en el procedimiento, pero en esencia está bien. Y lo que tenemos que crear es uno para el crimen organizado transnacional, para las dos mafias que agobian a Colombia, que son las mafias de las rentas ilícitas, criminales, narcotráfico, minería ilegal, deforestación, etcétera, de tráfico de personas, y corrupción. Yo creo que esas son las dos grandes mafias que tenemos. Son muy poderosas, nos hacen mucho daño, nos violan el deber de protección sistemáticamente y tendríamos que tener herramientas más contundentes para enfrentarlos. Eso es lo primero. Ahora, de eso se derivan varias consecuencias. De eso se deriva, por ejemplo, que todas las negociaciones de paz política que estamos haciendo o que está haciendo este gobierno, nuevos grupos, con exacto. Clan del Golfo, con disidencias, con el ELN, se acaban por sustracción de materia, porque no aplica porque no son organizaciones de delito político. No son. Okay. No están por eso, no existen por eso, no tienen por propósito incorporarse al régimen político para competir. No, ese no es su propósito. Entonces, eso es lo primero que se deriva. Lo segundo que se deriva es robustecer una institucionalidad, especializar la institucionalidad en atender unos fenómenos y atender otros. Lo tercero que se deriva es que yo sí creo que tanto a la una como a la otra, o sea, tanto a la corriente, incluso a la transicional, a la del delito común y a la del crimen organizado que yo crearía, le hace falta inversión pública. Te voy a dar este parámetro. Parte de la razón por la que no cumplimos el deber de protección territorial en Colombia, una cosa es vivir en Chapinero, en Bogotá, y otra muy distinta es vivir en Tibú, y otra muy distinta es vivir en el Tambo, y otra muy distinta es vivir en Catatumbo. Todo eso lo entendemos, ¿verdad? Pero en promedio, muchos temas en Colombia necesitan más inversión pública. Seguridad y justicia necesita más inversión pública. Veríamos, por ejemplo... Por ejemplo, te voy a dar esta proporción de a qué me refiero. A finales de los años 80, cuando tuvimos, digamos, una de las matazones más grandes en la historia de Colombia. De violencia, sí. Teníamos dos cárteles de narcotráfico, un señor como Pablo Escobar que nos bombardeaba todos los días, más de 10 grupos guerrilleros, decenas de grupos paramilitares, y el Estado colombiano invertía un poco menos del 1% en seguridad, justicia y defensa. O sea, era como una invitación a que se tomaran la vida de la gente, ¿no? Sí, completamente. De ahí para adelante, y sobre todo de la Constitución del 91 para adelante, creamos la Fiscalía, robustecimos las comisarías de familia, robustecimos la fuerza pública. Digamos, el cenit después de la Constitución del 91, si uno quiere ver así en términos de inversión pública, fue más o menos el año 2007, donde sumando recursos nacionales y de los Estados Unidos con el Plan Colombia, que a mí no es que yo no es que yo sea, digamos, fan del Plan Colombia, pero
simplemente para dar el dato, Colombia llegó a tener 4.7% del PIB en inversión en seguridad y defensa. Y fue donde más logramos, digamos, acorralar, debilitar, confrontar, hasta llevar a unas desmovilizaciones a diferentes grupos armados, tanto los paramilitares como las FARC fundamentalmente. Y del proceso de paz para acá, o del 2007 para acá, pero sobre todo el proceso de paz para acá, hemos ido bajando esa inversión y vamos más o menos en 2.5. Eso es un error. Pero esto lo estoy diciendo yo no ahorita, ni por ser candidata presidencial, ni por... No. Yo estoy diciendo eso, tú puedes ver mi libro de Adiós a las FARC y ahora qué, del 2016. Y yo ahí hice un cálculo de cuánto, por eso se llama Adiós a las FARC y ahora qué. O sea, ¿cómo reemplazamos? Mi propuesta siempre ha sido que bueno, no, yo me he jugado la vida entera pues, por salir de los paras, por salir de la parapolítica, por salir de las FARC, por salir de la guerrilla política, pero reemplazar a esa gente que controlaba el territorio, que una misma persona con fusil era el soldado, el policía, el juez, la DIAN, porque el causa extorsión, el que resuelve conflictos y el que da empleo. Reemplazar a esos grupos armados ilegales que controlaban el territorio en un paraestado costaba más que combatirlas militarmente. O sea, supón tú el mejor escenario. Todos cumplen, todos nos entregan las armas, todos se desmovilizan. Reemplazar eso por el Estado social de derecho de la Constitución del 91 costaba mucho más que el 4-7 con el que los combatimos. Porque en nuestro Estado, garantista, procedimental, como nos gusta, ¿verdad? Ese Estado, estas 5 funciones en un mismo hombre fusil, ahora hay que hacerlas diferenciadas. Ahora tienes que tener por aparte el comisario, por aparte el juez, por aparte el que hace el catastro, por aparte el que recauda impuestos, por aparte el que es policía y por aparte el que es soldado. Sí. Y yo hice esos cálculos, hice ese debate con Mauricio Cárdenas 500 veces siendo ministro de Defensa. Yo era senadora, siendo ministro de Hacienda. Yo le decía, viejo, yo apoyo la paz, me parece bien, pero paz no es solamente desmovilizar a esos tipos y decir, ay, qué dicha, ya no están. Paz es reemplazarlos, construyendo ciudadanía, Estado y mercado como el que señala la Constitución del 91 del territorio. ¿Dónde está el plan para hacer eso, viejo? ¿Dónde está la plata para hacer eso? Aquí Uribe, y creo que es una cosa que, digamos, salió mal por los falsos positivos y demás, pero puso a los más ricos de Colombia a pagar una contribución por la seguridad. Y sin eso, sin que la gente más pudiente de Colombia por fin se hubiera metido la mano al bolsillo para invertir en seguridad y defensa, seguramente no habríamos desmovilizado ni a los paras ni a las FARC. Nunca hubo algo equivalente para construir paz, para cumplir la ley de víctimas, para cumplir el acuerdo de paz en territorio. Y porque venimos de unos gobiernos, pero de un gobierno particularmente que se dedicó a hacer trizas ese acuerdo de paz. Es correcto. Y creo entonces, que desafortunadamente, ha habido, pues, unas rupturas el plebiscito, que han impedido que eso la ganancia de Duque materialice de una buena forma. Pero total, pero mire una cosa que pasó con la pregunta que a usted termino mi argumento. tanto Mi argumento de dar es, plomo. llevamos 10 años. Sí. 10 años desinvirtiendo en construir ciudadanía, Estado y mercado. Entonces, por eso yo digo, sí, yo no estoy de acuerdo con la política de paz total de Petro, creo que ha salido pésimo, creo que ha dado unos incentivos muy perversos, creo que ha envalentonado a los criminales, todo eso más tiene plena evidencia. Resultados. Plena evidencia, pero el problema no ha sido la paz total ha sido como la cereza en el pastel. El pastel son estos 10 años de no hacerlo. Y por eso creo que tenemos que usar fuerza legítima con garantías, pero con decisión, para confrontar ¿Y por qué entonces no decir la frase así? Porque yo le voy a decir una yo cosa. Lo digo así, mire, lo que pasa es que yo he ¿te sido acuerdas su de esa? votante desde que usted se ha lanzado a cualquier cargo público. He sido Y su eso votante. te irrita, ese lenguaje. Y no puedo escuchar una Procesar ese entrevista lenguaje. suya y otra entrevista suya y otra entrevista suya en la que usted diga la frase darles plomo. ¿Por qué? Porque esa frase tiene una carga histórica. Quienes han dicho históricamente esa frase pues han sido precisamente los mafiosos a los cuales usted les quiere dar plomo. Y por otro lado, porque es un lenguaje que invita a la violencia letal indiscriminada. Y creo que es una cosa con la cual... No invita nada de eso, y el que escuche esta entrevista completa y no tu frase, y no va a vamos- entender eso, y- y el que quiera escuchar las otras Y entrevistas precisamente completas no va mire a todo lo que entender detonó eso. la entrevista que usted pueda explicar. Pero está perfecto, Pero entonces, y esto ¿por mismo es lo qué que yo hago en decir todas las otras? dar plomo? ¿Por qué usar esa expresión? ¿Por qué usar esa Porque me expresión? parece que esa expresión, así como tú entiendes unas cosas, la gente también que le dedica, no como tú y yo que somos unos obsesivos de este mundo, que nos encanta y debatimos de política desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Ajá. el ciudadano promedio del común no hace eso. Le dedica, di tú, 30 segundos de mala gana, y si lo entiende sencillo y mejor, mejor. Entonces digamos que más es un tema
si lo quieres, y- de pedagogía y de captura de la y de atención, captura. que de que no, yo no tenga esta filosofía. Yo he mostrado esta filosofía 35 años de la vida. Pero entiendo el debate, me lo han planteado de muchas Se maneras. lo han planteado, me y imagino. estoy, Se digamos, lo han reclamado. abierta. Me lo han reclamado Eso muchos que de mis usted electores como interpretó tú. ahorita como una dada de cátedra mía, era realmente el reclamo de un votante que yo creo que sus votantes le están haciendo a usted. Yo estoy abierta a esto. Pero si vamos a dar el debate, demos el debate del fondo de la propuesta y no del lenguaje. Está el fondo de la propuesta y entonces mi propuesta es ¿por qué no dar el debate de fondo con otras terminologías sin decir esa frase? Puede ser. Le dejo ahí ese sonsonete en la cabeza como un votante te suyo. acepto el llamado a atención. Eso es. Yo le propongo Me lo que han hecho pasemos. varios, además, Se lo han que- hecho más personas. así que claro. por alguna razón. que otro lado, ojalá Claudia escuche y cambie Yo esa escucho, afirmación. yo escucho. Nuestros oyentes de Radio Rendija por un momento creyeron que esta entrevista se había sulfurado. No. Pero ese es el De eso se propósito de la trata, de eso se discusión y trata. ese es el propósito también Esa de la es la radio. liberación. Yo voy a bajar de cambio un momento y le voy a proponer a usted que escuchemos el comercial de Urtiflu. Urtiflu es uno de nuestros patrocinadores. Estos patrocinadores son los que hacen posible que Radio Rendija exista. Carajo. Y este es un producto muy innovador en temas de seguridad ciudadana. Se apretaron al bus y te roban por detrás. Usa un y no se tendrá. Sarpullidos, conchas, sarta, quedará de entre sus palmas. Cuando el cosquilleo es feo, Urtiflun les pica el Está dedo. buenísimo. Urtiflu. Urtiflu. Atrapar al milagro y que le dé corazón. Usa el Urtiflu en tu pantalón. Sarpullidos, conchas, sarta, quedará de entre sus palmas. Cuando el cosquilleo es feo, Urtiflun les pica el dedo. Bueno, candidata, ¿ha usado Urtiflu? ¿Sabe qué es Urtiflu? ¿A qué le suena Urtiflu? Soy mujer. Soy lesbiana. Ajá. Así que sé exactamente a qué se está refiriendo este comercial. Ese comercial, esos polvos, ¿no? Que se ponen como Es en el una bolsillo. calamidad, y eso es parte de lo que nos pasa a los ciudadanos, pero muy en particular a las mujeres en el transporte público, en la calle, todos los días es este nivel de acoso y violencia sexual desesperante, desesperante. Y como todo en estos temas que llamamos de seguridad requieren cambio cultural, que tal vez sería, como siempre nos lo ha enseñado Mocus, la mejor medicina del mundo. La mejor sanción debería ser la sanción social, cultural, y ese es un flanco, digamos, que nunca debemos descuidar, digamos, pero también requiere métodos, digamos, de prevención y de sanción eficaz. Y eso es lo que la gente espera de una democracia, De acuerdo. del deber de protección del Estado, que estas cosas no pasen y que si pasan, las sancionemos ejemplarmente, ¿no? Y yo siento que ahí tenemos una deuda muy grande y en eso también te diría, digamos, un poco, invitándote, Romeo, digamos, al feedback que estamos haciendo ahorita, Sí. que a ti y a mí, con buenas razones históricas, siempre nos ha causado un poquito de urtiflu, de urticaria, el tema de la seguridad. Y con buenas razones, porque es que este Estado ha abusado muchísimo del monopolio legítimo que le dio la Constitución. Y muchos de sus agentes han abusado, han violentado, han matado, han despojado, han robado, han abusado muchísimo. Y eso es parte de nuestra historia y por eso a quienes tenemos una visión más progresista y liberal, digamos, del Estado de Derecho, esto nos da urticaria este tema. Siempre lo vemos con aprensión. Y si además uso una expresión como esa, con más aprensión. Pero aún sin la expresión, dejemos por un momento la expresión. Y en honor a la verdad nos causaría urticaria. Y yo creo que, aunque tenemos razón y tenemos que tener 1000 alertas, controles, también creo, Romeo, genuinamente que llegamos a un momento de la vida y de la democracia
que nos debe permitir dar el paso a quienes somos más progresistas de hablar de seguridad, defensa y justicia con menos prejuicio, y que con ese no más sea un comodidad. tema solamente de los Y sectores de que no le derecha, decía usted. regalemos ese tema a la derecha, y menos a la derecha que más ha abusado, ¿no? Que no ha hecho seguridad y menos democrática. Yo creo que por ese camino Que lo usted que puede ha hecho conquistar es más votos. que lo que ha hecho Eso- es el profundo sí. abuso de la autoridad. Ese es un tema en el cual estamos y de del acuerdo. marco constitucional. Pero también hemos cometido el error. El vacío no existe sino en la física, Romeo. En política no existe y en comunicación política menos. También hemos cometido el error de abstraernos de ese tema y de concentrarnos en los temas en los que nos sentimos más cómodos. La protección, los derechos humanos, la justicia social, la educación. Ahí nos sentimos súper cómodos. Pero parte de construir una nueva etapa de la democracia, de salir de estos extremos, digamos, ¿no?, que tienen una venganza y una retaliación mutua que deja a la seguridad ciudadana a un margen, de eso ni se habla, eso no es una prioridad, en eso no se invierte, es que los que venimos de una posición más progresista nos sintamos más cómodos teniendo una posición democrática, constitucional, humanista, pero firme de seguridad, defensa y justicia. Y quienes están en ese espectro, incluso en el pasado abusando de él, no se sientan pues que son los tibios si hablan de justicia social, ¿no? Y eso es parte de construir una nueva etapa de la democracia. Yo realmente creo que tenemos que dar ese paso. Y yo misma estoy tratando de darlo. Pueda que en el paso cometa aciertos, cometa errores, pero genuinamente creo que tenemos que dar ese paso. Que también, aunque este Estado no es perfecto, digamos, aunque la seguridad no está como quisiéramos en este instante, algún día tenemos que poder sentirnos que esa Constitución, que ese Estado de esa Constitución es defensable. Es súper mejorable, pero es defensable, que no nos dé pena defender ese Estado, que no nos dé como temor decir, no, aquí vamos a defender unas libertades, entre otras la protección, donde tenemos una deuda histórica enorme. Entonces, también siento que es parte de los riesgos que tenemos que tomar, de salir de nuestro espacio más cómodo sin y entrar olvidarse en debates. tampoco de ese origen, ¿no? No, nunca olvidarnos, Sino poder pero conectar dar el esas paso de dos poder cosas. entrar y Le voy a- eso nos va a causar Mire, le voy a incomodidad. poner otro tema y usted me va a volver a dar palo, pero se lo tengo que poner. A ver. Y deme palo, porque de esto se trata esta entrevista. A ver. Muchas veces se piensa que el tema de seguridad es solamente actuar frente al delito o frente al crimen, pero nosotros como organización social, y digo nosotros hablando en ese plural que utilizamos precisamente esos nichos, pensamos muchas veces que el tema de la seguridad ciudadana se construye también generando reglas y consensos sobre el espacio público y sobre el mismo cuidado del espacio público, porque muchas de las cosas surgen en el espacio público. Sobre todo en materia de seguridad ciudadana. En materia de seguridad ciudadana, durante su alcaldía, y aquí es donde digo que me va a echar palo, vimos normas como el tema del pico y género durante la pandemia, que por cierto, pues usted tuvo un manejo que fue ejemplarizante incluso pues para Colombia y para la región, pero tuvimos ahí un lunar que fue el tema del pico y género que generó muchísimo Me entrego. resentimiento entre la comunidad Me LGBTI. entrego. Y después de la Concedido. pandemia, al cerrar ese tema, tuvimos normas como la prohibición de permanencia en parques públicos después de determinadas horas, precisamente con el objetivo de reducir la criminalidad, pero esto No, ni generó siquiera. de alguna forma en ciertos sectores, sobre todo de jóvenes que utilizan estos espacios para el ocio y para la recreación, pues preocupación de cómo se estaba creando un modelo de seguridad que los excluía de la ciudad. No, en Entonces, eso sí no la estoy de acuerdo. Te pregunta concedo va- el primero y y la me pregunta- defiendo, fue un error, y la lo siento, he pregunta- pedido excusas toda la vida. Listo, la Fue un candidata error, reconoció el especialmente pico con y mi género. comunidad, así que... Además, con nuestra comunidad. Total. En los segundos sí no te lo concedo. Entre otras cosas porque que los parques tienen un límite en Sí. todas las democracias, querido, ¿no? Tú no puedes entrar al Central Park a la medianoche. Y no es por la criminalidad. Es porque el espacio público tiene unos usos. Entonces, aquí estamos, tú sabes, yo soy vecina de hippies. Pues, Exacto, ¿no? aquí estamos en... Y llevo aquí viviendo desde el 2008 y no me he mudado y este sitio me encanta. Tengo líos con mis vecinos, que les parece que el ruido es excesivo. Entonces, no es por un tema de criminalidad, es por Ya. un tema de convivencia ciudadana. de convivencia. De convivencia. Es decir, hay Algo- una hora en la que esto es un parque, no es un bar al aire libre, no es un sitio de rumba al aire libre, es un parque público. ¿Sí? Y está rodeado de un sitio muy denso, que es de uso mixto, ¿de acuerdo? Pero que tiene residencia. Claro. Entonces, digamos, podemos usar el parque
hasta las 10 de la noche y entre las 10 y las 11 el parque debe desocuparse. Si la gente quiere ir de rumba, que vaya de rumba. Que vaya a los innumerables y maravillosos bares, que vaya al Perro y la Calandria, que es mi favorito de mi barrio. A cantar plancha. ¿Sabes? De acuerdo. Que vaya a lo que quiera, pero que vaya. ¿Sabe hacia dónde va mi Porque esto preocupación? es un parque y no un bar a cielo abierto. Pero ¿sabe Entonces hacia son dónde va esa reglas de preocupación? convivencia. No tiene nada que ver con el crimen, más Puede- aún. puede- Este es un debate que yo he tenido porque siempre lo mido. Cuando Sí. me ponen esa discusión les digo, no. Les puedo mostrar las estadísticas oficiales Claro. pues, de la Secretaría de Seguridad, de la Policía, pero es que yo vivo aquí, o sea, te puedo dar mi experiencia como ciudadana. Este es un sitio súper seguro. El problema de este sitio no es la criminalidad, es el ruido. Claro. Es que y convergen muchos la tipos de convivencia. usuarios y tenemos que tener una autorregulación en parte y regulación cuando toca para que esos diferentes usuarios convivan. Y a mí me parece, la verdad que es, como dicen los gringos, fair enough. O sea, Ok. es suficientemente Es suficiente, justa con los justo. diferentes usuarios. No, yo creo que la preocupación iba un poco más hacia el tema de que estas prohibiciones absolutas muchas veces no tienen en cuenta ciudadanías o que no tienen techo y no tienen dónde permanecer la noche, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a los servicios de seguridad social Entonces, del distrito para que pases la noche. Eso para es otra pasar cosa. la noche, etcétera. Y a que muchísimas veces quienes ejecutan la norma son los cuerpos armados del Estado. Y eso muchas veces se desprende en prácticas Cierto, de pero- violencia y abuso policial. Pero mira, yo de verdad vivo aquí y este es posiblemente el parque al que más le aplica esa norma de manera intensa. A Y te cada rato diría- está siendo Y te diría patrullado. que con muy... Así como no hay un gran problema de crimen, Sí. hay más autorregulación que regulación por parte de la policía. Yo te diría, pero lo veo todas las noches. O sea, yo me paro en esa ventana y veo que en términos generales, con el tiempo, la mayoría de la gente sabe que a las 10 de la noche se empieza a ir y se empieza a ir. Ok. Y que hay muchos raspafiestas, yo tengo fama de raspafiesta en mi vida privada y social, y que hay algunos raspafiestas, ¿no? Que se quedan y pasa, no con un bolillo, con una sirena, Ya. una moto, y la verdad la sirena es señal de, ok, nos tenemos que ir. Momento de Y te diría que el 99.9999 de las veces, todo el mundo se va por la buena y entiende que o se va a su casa, o se va a un bar si es que quiere irse de rumba, o a donde quiera, pues. Pero el parque ya dejó de ser parque hasta mañana a las 6 de la mañana. Y yo creo que eso, digamos, a muchos como a ti que te parece que eso es un poquito mucho, preguntarle a mis vecinos. Claro. Que al contrario, les parece que yo soy Existe. una tibia, ¿no? Que lo que debí es poner una norma más dura. Entonces, digamos, por eso digo que me parece suficientemente justa con los diferentes tipos de usuarios. Es que a las 10 de la noche la gente tiene derecho a dormir. Este es un tema que a mí me fascina y me podría quedar horas, pero creo que hay uno que le interesa a usted un poco más, que le preocupa. La he oído públicamente decir lo que es el tema de los feminicidios que están creciendo en el país. Sí. Y tengo que preguntarle qué ideas plantea usted cuando llegue a ser la presidenta de Colombia para acabar con esto. Esto es un tema que, además de justicia y actuación del sistema integral de las comisarías de familia, requiere de una actuación de qué tipo. Quiero saber usted qué ha pensado. Ahí vuelvo al tema que te decía antes. O sea, aquí hay normas de transformación cultural que tenemos que seguir haciendo. O sea, tener política de equidad de género, poner a las mujeres por delante, hacer manzanas del cuidado, tener la escuela del cuidado para hombres, que es toda una invitación a ver creado la línea calma para hombres, por ejemplo, ¿no? Que es que los hombres puedan llamar y decir, sí, soy un violento, golpeo a mi novia, Claro, soy hacer un el celoso trabajo obsesivo, le con el reviso el agresor. teléfono. Y reconozco que necesito ayuda. La verdad, ese servicio no existía en Bogotá. Sí. Y crearlo, cuando lo creamos nos dijeron, buenísima idea, nadie va a llamar. Todos los hombres que llaman a esas líneas se van a sentir como unos huevones, ¿no? Pues no, han llamado, en mi alcaldía llamaron 25.000 hombres y sí, creo que la línea sigue y seguramente han llamado muchos más. Entonces, hay todos los servicios de prevención, de transformación cultural, de poner este tema en el debate, de no normalizarlo, de ponerlo como prioridad, etcétera, que creo que hay que seguir haciendo. Y creo que la verdad las mujeres que hemos gobernado hemos hecho esa tarea bien y tenemos que seguirla haciendo. Lo segundo que tenemos que hacer es fortalecer los mecanismos de respuesta, eso que llamamos la ruta. Esas rutas de atención a veces funcionan, a veces no, y son una maldita desgracia. Digamos, todo lo que podemos hacer para acelerar esa respuesta y ahí mi institucional. experiencia, para acelerar ya la ruta de atención. O sea, Sí. reportas un caso. Sí. Cada minuto que pasa desde Cuenta, que reportas, total. cuenta. Sí. ¿No? La eficacia en que te atienda efectivamente la psicóloga, te dé la instrucción correcta. No te atiendan de 8 a 5, no te atiendan 24 horas, haya respuesta oportuna, no te quedes colgada en la línea púrpura. Cuando yo llegué a la línea púrpura tenía 27% de capacidad de respuesta. Es decir,
casi 3 de cada 4 llamadas no las contestábamos, ¿no? Mínimo, gravísimo. Cuando me fui teníamos 96% de respuesta, igual uno sufre por ese 4 que todavía se le está quedando. Pero que no solamente la tengas ahí, sino que tengas el siguiente mecanismo, ¿no? El abogado, la visita domiciliaria, en fin, hasta la casa refugio, digamos, si tengo que sacarte. Entonces, digamos, ahí la ruta, yo te diría, en ciertas ciudades, la ruta ha mejorado mucho en tener claro quién debe hacer qué, en lo que tenemos que meterle un montón de inversión y capacidad institucional es en reducir los tiempos de respuesta a eso. Ya sabemos quién debe hacer qué, que no creas que era tan sencillo. Ahora son los tiempos de respuesta y de eficacia para que el nivel de protección sea mayor. Y ampliar esto a nivel nacional. Y ampliarlo al país y al país rural y, en fin, todo el desafío de las 3 Colombias que tenemos. Y el tercer eslabón, que es un poco al que llegamos porque fracasó el primero y también fracasó el segundo, si se quiere así, es el de justicia. El de, ok, pasó una desgracia, aquí hay una víctima, hay un victimario y hay que cumplir una ley y unos estándares. Jueces y fiscales que sepan tipificar esta vaina bien. Mira, solamente vemos... Yo te digo una cosa que no puedo hacer como alcaldesa, porque eran entidades que no dependían de mí. Claro. Pero que es de las cosas que yo digo, Dios mío, qué dicha, ¿no? Que ahora sí voy a ser presidenta y puedo hacer esto desde el día 1, que es coger un mismo sistema de información y un número que me identifique la misma denuncia. Unificar. En fiscalía, en policía, en fiscalía, en medicina legal y en el juzgado. O sea, eso hoy el Estado colombiano no lo puede hacer. Sí. Tú averiguas por el caso no sé qué y aquí se llama 1BC, allá se llama 3AD y no saben quién es quién. Quienes investigamos hechos de violencia a la víctima, hemos denunciado siempre duplican esfuerzos, el uno cree que el otro está haciendo y el otro no está haciendo. O sea, es una calamidad. De acuerdo. Calamidad. Y esto en los temas de violencia contra niños, niñas y mujeres es súper crítico. Entonces eso es lo segundo que va a llegar a ser. Me ilusiona un montón porque además como ya lo padecí, sé cómo arreglarlo. Y lo cuarto es que yo insisto, mira, hablamos mucho del tema de seguridad, pero por lo menos que tengas siempre claro que mi posición es siempre tiene que ir de la mano seguridad y justicia. Y yo aquí he hecho cosas que son impopulares, pero creo que hay que hacer. Y es que como los recursos no son infinitos y no podemos subir los impuestos ad infinitum, mira, el resto del universo funciona sin procuraduría. Esa es una institución que el resto del universo no tiene. Tiene contralorías y tribunales de cuentas, tiene ombudsman o defensorías del pueblo. Procuraduría existe en Colombia. Y es una duplicidad de funciones. Tiene gente muy talentosa, cuesta un infierno de plata. Y yo la verdad digo, esa gente tan talentosa y ese infierno de plata, metámoselo en la justicia para que en esa Colombia rural y más provincial también haya comisarios de familia, también haya jueces, también haya fiscales. Los necesitamos es más en justicia o en prevención, en la ruta de atención, que en la Procuraduría. Bien. Entonces, esa es otra cosa que creo que hay que hacer y hay que trabajar los 3 eslabones. Estamos a 10 de septiembre, se están cumpliendo 5 años de este hecho atroz que ocurrió en Bogotá, donde hubo pues lo que se llamó una masacre policial. Así es. Yo quiero preguntarle a usted qué hubiera hecho distinto, dígame 2 cosas como alcaldesa que hubiera hecho distinto en ese momento, si se arrepiente de alguna y si no, si fuera presidenta, ¿qué cosas habría hecho distinto si hubiera sido presidenta? Bueno, si hubiera sido presidenta habría hecho todo distinto. Todo distinto. Empecemos entonces por la por Claudia alcaldesa. Todo distinto. Esa es una cosa que me ha atormentado todo el tiempo, porque fue de todo lo doloroso de mi alcaldía, lo más doloroso de mi alcaldía. Lo más doloroso de mi periodo como alcaldesa. Haber visto 72 jóvenes heridos a bala en una misma noche, 13 asesinados, algunos de ellos en Soacha, pero igual. Por un hecho además, que es todo lo que te digo que no debería pasar. O sea, ¿por qué se desencadenó el 9 y 10 de septiembre? Porque unos policías mataron a un ciudadano en un CAI. Después de lo torturarlo. negaron, lo ocultaron, los cogimos con la mano en la masa 5 horas después. Eso me tomó a mí entre las 5 de la mañana que supe y las 11 de la mañana yo ya tenía claro qué había pasado y que sí lo habían matado. Establecer que había sido y entonces arranque al presidente de la policía. Pongan la cara y dejen de decir mentiras. ¿No? No. Hasta que a las 5 de la tarde logré que salieran a reconocer que sí había sido un homicidio. Que sí había sido. ¿No? Pero 6 horas, la Policía Nacional y su jefe, el presidente de la República, tratando de mentir y de encubrir un hecho criminal. ¿No?
Y de ahí para adelante, pues pasó que los jóvenes se vinieron, que sí hubo violencia, no voy a decir que no. 72 calles de la ciudad quedaron destruidos esa noche. Destruidos. Pero eso es lo de menos. Como le decía yo a la policía después, yo entiendo, estaban atacando el CAI. Decía, pero el CAI es una cosa. Sí. General, el CAI es una infraestructura, es edificación. una mole de cemento, que es una cosa primero. Es una cosa que tiene un seguro. Además. O sea, no, si nos va a costar una plata, pero la tenemos asegurada. Y nadie, vinieron, nos atacaron, nos querían quemar. No, pero nadie les estaba pidiendo que se dejaran quemar. Usted tiene el derecho de protegerse y cumplir su función y retirarse y pedir ayuda. A lo que usted no tiene derecho es a desenfundar su arma de fuego y disparar indiscriminadamente en las calles de una ciudad, en medio de una protesta social violenta. No le digo que no, pero es una protesta social justificada, señores, que están protestando contra que usted como Estado usó de su poder y lo negó, además. Entonces, digamos, todo mal. Yo, pues, digamos, este ha sido mi mayor nivel de confrontación con la policía y con el gobierno nacional. De salir a decirles, ustedes están encubriendo un crimen y yo los denuncio y me sostengo en que esto fue una masacre policial. Y los denuncié así ante la Fiscalía, ante las Cortes, ante la Corte Interamericana, ante todas partes, y que todo el gobierno nacional y el presidente me dijeran, es que usted no cree en la policía, no respeta la institucionalidad. Y ahí sí, como te dije ahorita vos, no, usted a mí no me venga a dar lecciones, porque yo sé qué dice la Constitución del 91, y la Constitución del 91 nos obliga a ejercer la ley de manera proporcional, justificada, etc. O sea, esto no tiene nada que ver con respetar Sí, la institucionalidad. todo lo opuesto a Es lo todo que lo opuesto. establece la Constitución, lo que vimos esas 2 noches. Entonces, digamos, cada cosa más dolorosa que la anterior. Ahora, ¿qué habría hecho distinto? Esta pregunta me la he hecho muchas veces. Una cosa que yo digo, pero ¿por qué no me ocurrió? ¿No? Porque desde ahí, digamos, podía haber muchos sitios en simultáneo. Y como esto era literalmente por toda la ciudad, o sea, no era que era en un punto. Totalmente. Entonces yo me quedé en ese puesto de mando unificado precisamente porque desde ahí podía ver, verificar, preguntar sobre qué estaba pasando en los diferentes puntos, distribuir recursos que dependían de la alcaldía. Pero muchas veces he dicho, joder, ¿por qué no me fui a alguno de esos puntos? Si me hubiera ido a alguno, bueno, de pronto, no sé si hubiera evitado o no, pero de pronto tengo una visión distinta en terreno, que con todo y las cámaras, los reportes, tal vez hubiera visto algo distinto. Ya. Esa es una cosa que he dicho, joder, podría haber hecho distinto. Y la segunda era, no es una orden, porque pues yo no soy la jefe de la policía, es el presidente. Pero hay una cosa, yo estaba en la sede de la policía metropolitana. Metropolitana. Pero en nuestro centro de atención de urgencias y emergencias de bomberos, que también comparten con policía, donde está el 123, hay un radiecito por el que vos le puedes hablar a todos los radios de la policía. Sí. En ese sitio estaba, no me acuerdo si era nuestro secretario de seguridad, tal vez estaba allá. Entonces lo otro que yo he pensado es, joder, yo he debido irme a ese sitio, coger ese radio, a todo el mundo. ¿sí? Y decirles, estoy viendo denuncias de que hay disparos indiscriminados. Les habla su alcaldesa, ¡Paren! sí. Si lo están haciendo, ¡paren! ¿No? Porque pues evidentemente ahí estaba sentado, el jefe de la policía no lo estaba haciendo. O sea, muchos otros que tenían la autoridad de hacerlo no lo estaban haciendo. Yo no tenía la autoridad de hacerlo, pero nada me evitaba hacerlo. ¿Me hubieran hecho caso o no? No sé. Pero era algo que hubiera podido hacer y que por quedarme en el sitio en el que yo consideraba que tenía a disposición el mayor número de recursos, el mayor número de cámaras, el mayor número de personal de la alcaldía, no de la policía, ¿no? De salud, para poder movilizar. Entonces, ningún otro sitio me pareció mejor que ese, pero ahí no tenía ese recurso. Esas dos cosas las he pensado mucho, porque además me las he preguntado, me las han preguntado varias veces. Esas son dos cosas que creo que hubiera podido hacer y por las razones que te estoy diciendo, no hice. Y que como todo en la vida, uno no sabe si se hubiera cambiado o no las cosas. De acuerdo. Pero te queda en la retina, eran dos cosas que era posible hacer y que no hice. Sí. De ahí para adelante, te digo,
yo creo que hice todo lo que me tocaba, digamos, estar con las víctimas, ponerme a los jóvenes a hacer las denuncias, perseguirlos y perseguirlos y perseguirlos y perseguirlos, o sea, pelearme con el presidente de la República de frente, que eso es costosísimo, claro, con el comandante de policía de frente. Un día contaremos esta historia, pero ustedes la saben. Un día contaremos esta historia, pero esto le costó a Bogotá que la policía dijera, ¿ah, sí? ¿Le parecemos muy masacradores? Pues, manos caídas. Tremendo. O sea, es un chantaje de frente. Tenaz. De si no nos encubres, no hacemos nuestro No hacemos trabajo. nuestro trabajo. ¿No? No seguimos. Y además hay un señor que es mi jefe de verdad, que no es usted alcaldesa, ¿no? Sino el presidente que me apoya. Dice que me apoya. Entonces, de malas. Gravísimo. Esto es una cosa gravísima. Un día contaremos esta historia, pero Sí. fue así, Toca contar. deliberado. Huepucha. Y eso lo pagamos todo el 2021 Creces. de una manera dolorosa Fuertísimo. para la protección de todos los ciudadanos de esta ciudad. ¿sí? Fuertísimo. Y un día contaremos que esa historia cambió cuando se llegó el paro nacional del 22. Y en el paro nacional yo hice cambiar todo, o sea, yo hice cambiar todos los protocolos de operación de la policía nacional, no solo en Bogotá, a partir de lo del 10 de septiembre. Y lo hice cambiar. Y lo que necesitaba ley, lo sacaron. Lo que necesitaba decreto, lo sacaron. Y lo que eran resoluciones, todo lo sacaron. Así fuera por cubrirse pues la espalda de ellos. Pero digamos, unos efectos. Entonces en el 2021 nos lo cobraron con brazos caídos de frente. De frente, promovido y autorizado por el presidente de la República. Cuando se llega al paro nacional, 9 y 10 de septiembre son 2 días, 2 noches fatídicas, una en realidad, que fue la del 9, pero Fue la como, del 9. como Y la la madrugada del 10, 10, por eso decimos 9 y 10. Sí. Pero realmente fue esa noche, fueron 6 horas fatídicas, un poco más, como 7 horas fatídicas, Sí. como entre las 5 de la tarde que empieza la cosa en Villaluz muy difícil, Sí. hasta más o menos las 2 de la mañana. Esas 7 horas fueron dramáticas. Ahora, vete 6 meses más adelante, llega el estallido social y el paro nacional. Que no fue una noche, no fueron 7 horas. Meses. Fueron 3 meses. O sea, eso yo lo tengo cargado en mi retina. Fueron 72 días de Sí. paro. 72 días donde en algún punto de la ciudad hubo tensiones y choques entre la policía y la jóvenes y ciudadanía. manifestantes. Sí. Y nadie disparó una bala en esos 72 días. No hay un herido en esas confrontaciones que fueron duras. Fueron heridos por otro Durísimas. tipo de armamentos. No, hubo 5 muertos durante el paro. 1 por los propios manifestantes que degollaron a un joven por tenderle una trampa con un alambre a la policía. A la policía. Y los otros 4 Recuerdo ese caso. por mal uso de instrumentos legítimos del ESMAD. Sí. Que yo había pedido no usar, entre otras cosas, ¿no? Como las balineras y esas cosas. Sí. Pero no por bala. ¿qué No quiere por, decir? no por arma de fuego. Esto para es lo decirte usted quiere que, decir. que todo ese apriete, ¿no? Y esa presión, etcétera, por lo menos sirvió eso. En una noche en Cali hubo 84 homicidios por bala durante el paro nacional. Entonces, esa historia un día la contaremos, Sí. pero fue muy, muy dolorosa. Fuerte. Le dejo a todo el mundo, a mí, a Bogotá, al país, lecciones, digamos, que yo creo que en lo judicial hay van, digamos. Sobre todo terrible una policía que desobedece pues a De su frente. jefa cuando es la policía De metropolitana frente. de Bogotá. Entonces yo le Eso es decía, un tema yo sé que yo soy la sobre jefa de el las cual- funciones de policía y no de la policía 10 minutitos más y presidente y general, pero yo soy la alcaldesa de Bogotá y ustedes acaban de cometer un delito. Y ustedes me pueden decir lo que quiera, cobrarme lo que quiera, decir, hasta hoy dicen de mí pues lo que quieran, pero yo sé muy bien qué dice mi Constitución, dónde estoy parada y a quién tengo que defender. Sí. Y no me voy a callar, punto. Alianzas. ¿Con quién va a ser alianzas de la larga lista de las Esa es la segunda. precandidaturas? ¿La tercera? ¿La tercera pregunta? No, son esas 2 y una que sí tiene una introducción pequeñita, pero salgamos, Hágala para salgamos de poder las alianzas, contestar. salgamos de las alianzas. Bueno, eso yo lo he hecho muchas veces, así que es el Fran, periódico de ayer. Esto es Ni con el petrismo ni el Frente Amplio de Petro. nadie, No voy a estar ni allá, María muy José, respetable, ni nadie, pero ese no ¿listo? es mi proyecto político. Ni con la derecha uribista. O sea, ni Germán Vargas, ni Vicky Dávila, ni los del Centro Democrático, ni cada loco más loco que aparezca por ese espectro. Ese Ya. no es mi mundo. Mi mundo ha sido tratar siempre de abrirle espacio a lo que yo creo que no es el centro, sino las mayorías de Colombia. Las mayorías de Colombia no están ni así de rabiosas, ni así de bravas, ni así de vengativas, ni así de sectarias. Las mayorías de Colombia no hemos matado a nadie, no nos hemos organizado con un grupo armado ilegal, no robamos, no hemos hecho corrupción,
trabajamos, pagamos impuestos y queremos que a todos nos vaya bien por la buena. Y esas mayorías, creo que quien no se va para allá y quien no se va para allá, al final te digo. Vemos entonces a un Cárdenas, Al a un final, Oviedo. no creo. Mira, te voy a decir qué ha pasado. Ajá. Te voy a decir mi lectura de lo que ha pasado. Lo que ha pasado es cuando yo llegué en febrero, eso había como 20 candidatos de centro en teoría. Y en esta sala te puedo decir que invité por lo menos a 10 de esos. Ajá. ¿Sí? Y por fuera de esta sala me tomé un tinto con los otros 10. Y todos dijeron que sí, que se declaraban de centro, que no extremos, que no sé qué, que podíamos hacer una consulta en marzo, no sé qué. ¿Qué ha pasado después de la desgracia de lo de Miguel Uribe, de la condena a Álvaro Uribe, en fin, de que la derecha volvió a tomar aire y Uribe resucitó? Álvaro Uribe. Lo que ha pasado es que en la vida de verdad, todos esos, la mayoría de esos hombres que eran de centro eran un poco de manes de derecha enclosetados, que volvieron a la derecha. Es Entonces un ahora buen están titular viendo para que me cómo titulen más este bien, episodio, por favor. cómo más bien se van a la interpartidista de derecha y no sé qué van. Entonces, conclusión, en este espectro nos hemos quedado como con sustracción de materia. Yo te Pero, diría... ¿te vas sola hasta yo marzo o te vas sola hasta la primera? Yo todo el tiempo he dicho que creo que debemos hacer una consulta. Una consulta. Todo el tiempo he dicho eso y Listo. estoy lista para... Ahora, creo que por sustracción de materia, por lo que te acabo de escribir, porque en la vida de verdad el centro estaba lleno un poco de manes de derecha enclosetados, Ajá. vamos a quedar más o menos Sergio Fajardo, que dice que no quiere ir a una consulta. No quiere ir a una consulta, entonces ¿ahí qué va a pasar? Pero, pues, en fin, pero digamos, potenciales. Sergio, Maurice Armitage, con quien yo he conversado muchas veces, le tengo mucho cariño. Y quizás con Daniel Oviedo, que desde el principio me dijo, yo estoy listo a ir a una consulta de ese tipo. Ya. Pero pues han pasado varios meses, ¿no? Y no he Varios vuelto a meses. conversar con él. Pero al final te diría que prácticamente por sustracción de materia creo que quedaríamos los cuatro. Ahora, si me lo preguntas, yo vuelvo y lo reitero, lo he dicho desde febrero públicamente en todas las entrevistas. Yo estoy lista, me parece obvio, necesario, consecuente con el país, etcétera. Hay que ir a una consulta en marzo, pero no es un tema de mecánica. Yo a todos, les dije a todos esos 20 que parecían de centro, ¿no? Sí. Que eran los enclosetados, a todos les dije, mira, La no, yo no te última estoy ya. invitando a una consulta en marzo, yo te estoy invitando a que trabajemos juntos 20 años. Entonces, por ejemplo, a Mauricio Cárdenas le dije, no, pues qué bueno que te quieras meter en política ahora, querido. Bienvenido. Pero no es que en marzo, cuando no ganes la consulta, se te acabe la muerte por Colombia y te vas a ir a Nueva York, ¿no? Totalmente, No, que o es lo sea, que suele ya pasar. que te metiste de verdad, quédate. Métate. Y quédate a lo que la gente te ponga. Si te pone a ir de chapinero, quédate. Te ponen totalmente. Pero quédate, quédate porque este país sí necesita, no que hagamos una consulta por mecánica, sino que consolidemos una plataforma de esas mayorías por los próximos 20 años. opción Eso es lo que la democracia viable necesita. Esa es políticamente. la verdadera oportunidad. Claudia, le voy a leer ya para acabar A una ver. frase y usted me dice Me ha hecho esto como 4 veces quién durante es los la últimos 20 quién minutos. es la autoría de esta frase para introducir un tema. La frase dice: sin duda, usted a lo largo de su vida pública y política ha sido un hombre que ha conocido las entrañas del conflicto armado. Claudia López en el debate con Álvaro Uribe. Hace 20 años usted Hace dijo esa 20 frase, años. me lo vi anteayer para volver a verla a usted, a esa Claudia que extrañábamos, la Claudia que no da plomo, y usted empezó con esa frase, uno de los debates Eso no más cree Álvaro Uribe. Álvaro Uribe contundentes. cree que le hemos dado un plomo. Pero para dar inicio a uno de los debates más contundentes en contra de Así este es. señor, probando sus nexos con el paramilitarismo. Y no puedo dejarla ir sin preguntarle cómo vio este juicio, y no cómo lo vio jurídicamente, sino cómo ve todo este desprendimiento, porque hay quienes dicen que esto más que un juicio en derecho fue un juicio político, y empezaron a hacer unas críticas hacia la jueza, a desdibujar la Nunca imagen les de la va a servir. justicia. Nunca les va a servir, como les he dicho yo. O sea, ¿cuántas condenas? Hay mucha gente que me plantea este debate. O sea, ¿cuántas condenas tiene que tener el entorno cercano a Álvaro Uribe para que ustedes crean algo? Díganme un número con el cual creerían esto. Condenas en derecho, por múltiples instancias, por diferentes jueces, por diferentes cortes. Digo yo siempre a la gente, decime un número. ¿Cuántas te parecen que razonablemente para permiten que probar una hipótesis? caigas en- 1, 2, 5, 10, 20. Y ya cuando llego a ese número la gente me dice, no, pues ya digamos... Ahí sí. Entonces les digo, perdón, hay 120. Hay 120. Sí. O sea, la de Álvaro Uribe en sí mismo, boomerang de él, causado por él, víctima de su propio invento, de su propia rabia, de su propia arrogancia. Ese debate se lo hicimos Iván Cepeda y yo lo citamos. De acuerdo, claro. ¿no?
Y el señor, en vez de quedarse a frentear el debate, ese sí era un debate político. Se paró y se fue ese debate, Se paró y se ¿no? fue a denunciar a Iván A de una denunciar cosa a Iván. falsa Ajá. que nunca pudo probar, por la que terminó comprando testigos. O sea, y esto está comprobado Sí. por 3 instancias distintas. Que la jueza no les parece. Ha pasado por 3 juezas distintas, por la Corte Suprema, por 4 valoraciones distintas y todos han llegado a la misma conclusión. Entonces, no, yo no creo que este juicio haya sido político. Creo que fue un juicio en derecho. Cualquiera sea la decisión de la segunda instancia, como todas las decisiones de la justicia, yo la acataré. Hay que respetarlas. Punto, la ¿De respetaré. acuerdo? Pero evidentemente es un juicio que tiene unas enormes connotaciones políticas. Porque la derecha que se ha aliado con el narcoparamilitarismo en Colombia, que es no lo único brutal que ha hecho, pero de lo más brutal que ha hecho, acumuló tal nivel de poder y además de legitimidad social, hay que decirlo, y política, que estaba absolutamente convencida de que a pesar de esas 120 condenas, Iban a seguir iba a ser campantes. intocable, especialmente el señor. Y resulta que bienvenido a la democratización de Colombia, que estas canas no son gratis. Muy bien. Y que esta pelea no ha sido en vano. Bien. Y que estos 40 años de democratización han servido para que nadie sea intocable. Y todo el mundo tenga que rendir cuentas ante la ley. Y lo majestuoso de este caso es que el señor voluntariamente renunció al fuero que tenía. Para ser investigado. Porque no confiaba en la Corte Suprema. Corte a la que más chuzó, persiguió, o sea, miserablemente. Y decidió irse como cualquier fulano a un juzgado. Creyendo que ahí podría Creyendo que tener ahí podía más influencia, Y manipular. pues bienvenido, mi lindo. Bienvenido a que este es un Estado social de derecho, por mucho que le duela. Y que él o cualquiera, o yo o cualquiera, estará sometida no solamente al control social, sino también al control legal y judicial. Entonces, yo creo que en ese sentido, cualquiera sea el resultado, ya ganamos. Ya ganamos. Muchísimas gracias. Ahí la tienen a Claudia López en Radio Rendija. Tan bello, gracias. Radio Rendija, donde pones la mirada fija.